Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido e intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, que es la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, la cual la energía potencial gravitatoria es por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones una respecto a otra. La energía cinética es por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad y la energía potencial elástica es por el hecho de vibrar en el interior del sistema. Existen además otros tipos de energías asociadas a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la nuclear. En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas que lo componen y que forman su energía interna. En termodinámica, la energía interna de un sistema, como lo es en la letra U mayúscula, es una variable de estado. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida es el joules. Energía interna de los gases ideales. En los gases ideales, la energía interna se puede aproximar a la energía cinética media de las partículas que lo componen. La expresión que se recoge más abajo permite determinar su variación en un proceso cuyo volumen permanece constante, en el cual es un proceso isocórico, que lo veremos mucho más adelante. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de energía interna que experimenta un gas al cambiar de temperatura viene dada por la siguiente ecuación, la cual delta U es el incremento de energía interna del gas, donde mi delta U es U final menos mi U inicial. Su unidad de medida en el sistema internacional es el joules. M minúscula es la masa, cantidad de gas considerada. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Mi CV es el calor específico a volumen constante. Representa la facilidad que el gas tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Mi delta T, que es la variación de temperatura, viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. La expresión anterior nos da un método operativo para medir la variación de energía interna en un sistema gaseoso, proporcional al cambio de temperatura. Para llegar a ella, aplicamos la primera ley de la termodinámica a un proceso a volumen constante denominado isocórico. La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Como podemos observar en estas imágenes, el trabajo es positivo cuando el sistema realiza trabajo y negativo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema. El signo de calor
es positivo cuando al sistema se le suministra calor y es negativo si el sistema cede calor. El signo de delta U es positivo si al sistema se le incrementa su temperatura y es negativo si se disminuye la temperatura del sistema. Como podemos observar, en esta tabla existen en los procesos termodinámicos varios, como lo es los adiabáticos, a volumen constante, a presión constante, isotérmico, cíclico y expansión libre. En el caso de un proceso adiabático, son aquellos en los que el sistema no intercambia calor. Por ejemplo, al usar un ambientador o un desodorante en aerosol se produce un proceso casi adiabático. En estos casos, delta U es igual al trabajo o delta U es igual a menos el trabajo, según criterio de signos elegido, es decir, el trabajo en función de estado. Cuando comprimimos o expandimos un gas, en un proceso en el que ya no se intercambia calor, variamos su energía interna y por lo tanto su temperatura. A volumen constante, procesos isocóricos. Aquellos en los que el volumen permanece constante. Por ejemplo, una botella de champán metida en un recipiente con hielo. Al no haber variación de volumen, el trabajo del sistema es cero, siguiendo el siguiente principio. Nos queda delta U es igual al calor, es decir, el calor es una función de estado. Esto significa que la única forma de variar la energía interna en un proceso en el que no se varía el volumen es a través del intercambio de calor. A presión constante, procesos isobáricos son aquellos en los que la presión permanece constante. Por ejemplo, las reacciones químicas. El valor del trabajo se calcula a partir de la siguiente expresión. Trabajo del sistema es igual a menos las presiones por mi delta V. O trabajo del sistema es igual a las presiones por mi delta V, según criterio IUPAC o tradicional respectivamente. Por otro lado, este tipo de procesos permiten definir una nueva variable de estado, que es la entalpía H, de manera que delta U es igual al calor más trabajo. Delta U es igual a calor menos trabajo, dependiendo si el sistema está realizando trabajo o se le está realizando trabajo al sistema. Calor es igual a U subíndice 2 más presión por V, donde, como ves, la expresión de la entalpía no depende del criterio de signos seguido para llegar a ella. Están también los procesos isotérmicos, aquellos en los que la temperatura permanece constante. Por ejemplo, un recipiente con gas y un pistón en la zona superior sumergido en un depósito calibrado a temperatura constante. Al ser la temperatura constante, la variación de energía del sistema es cero, o sea, mi delta U es igual a cero. Y en consecuencia, delta U es igual al calor más trabajo, o delta U es igual a calor menos trabajo. Como mi delta U es cero, por lo tanto nos quedaría 0 igual al calor más trabajo o 0 igual a calor menos el trabajo, quedándonos como en la primera, calor es igual a menos trabajo
o en la segunda, calor es igual al trabajo. Está también el proceso cíclico, que es un proceso que finalmente devuelve un sistema a su estado inicial. Se denomina proceso cíclico, por lo tanto, el trabajo neto realizado durante el proceso debe ser exactamente igual a la cantidad neta de energía transferida como calor. Por lo tanto, mi calor va a ser igual al trabajo. Está también el proceso de expansión libre, también llamado expansión de Joule. No se debe confundir con la expansión de Joule-Thomson. Es un proceso irreversible en el cual un gas se expande en un recipiente vacío y aislado, en el cual mi delta T es igual a 0, mi calor es igual al trabajo, que es igual a 0. Dentro de la primera ley de la termodinámica existen tipos de sistemas que vamos a estudiar ahora. El primer sistema que vamos a estudiar es el sistema aislado. El sistema aislado es aquel que no permite el intercambio de energía ni de materia con el entorno, es decir, este se encuentra en un equilibrio termodinámico. Sistema cerrado es aquel que permite el intercambio de energía, pero no de materia con el entorno. Sistema abierto. Sistema abierto es aquel que permite el intercambio de energía y de masa con el entorno. Para poder explicar un poco más acerca de la primera ley de la termodinámica, vamos a desarrollar una serie de ejercicios que se nos presentan a continuación. Ejercicio número 1. Un recipiente rígido contiene 1.0 moles de un gas ideal que recibe lentamente 2.0 por 10 a la 4 joules de calor. Responder las siguientes preguntas. Literal A. Si el trabajo efectuado por el gas es 1 positivo, 2 negativo y 3 cero. ¿Cómo cambia la energía interna del gas? El literal B. Para poder explicar este ejercicio debemos de tener muy en cuenta el concepto de la primera ley de la termodinámica y del trabajo de una frontera móvil, donde se nos dice la primera ley de la termodinámica que delta U es igual a Q menos W, donde delta U es el cambio de energía interna, Q es el calor ejercido o que se le aplica a este sistema y W es el trabajo que se le suministra o que se le aplica al sistema. También podemos tener que dentro de la fase de la frontera móvil se nos dice que un cilindro o un pistón, cuando tiene este gas y cuando se somete este gas a un cilindro o un pistón, este tiende a expandirse. Quiere decir que la frontera móvil puede cambiar o no su volumen. Para eso vamos a ocupar la siguiente ecuación. W del sistema es igual a P por delta V. Y para poderlo explicar de una mejor manera, vamos a plantearnos el problema. Suponiendo que tenemos un recipiente de cualquier tamaño rígido, dentro de él existe un gas ideal y podemos ver de que el volumen o el delta de volumen es igual a 0, que no ha habido ningún cambio, aunque le apliquemos calor. ¿Por qué el trabajo es igual a 0? Porque si podemos sustituirlo en la fórmula, nos damos cuenta que W del sistema será igual a la presión por el delta del volumen, que es igual a 0. Entonces podemos deducir bien fácilmente que el trabajo es igual a 0, ya que al no haber un cambio de volumen, tampoco hay un trabajo ejercido
o realizado por el sistema. Ahora vamos a ver el literal B, en donde vamos a ocupar la fórmula de delta V es igual a Q menos W. Como el trabajo ya lo hemos encontrado en el literal anterior y sabemos que es igual a 0, solo lo sustituimos. Y el calor ya nos lo ha dado el ejercicio, que es 2.0 por 10 a la 4 joules. Entonces vamos a sustituir en la fórmula, en donde podemos ver que vamos a poner 2.0 por 10 a la 4 joules de calor menos 0 y nos dará de que el cambio de energía interna es igual a el calor. Vamos a explicar un segundo ejercicio, en donde dice: se convierte 1.0 kilogramos de agua líquida a vapor por medio de una ebullición a la presión estándar. El volumen cambia de un valor inicial de 1.00 por 10 a la menos 3 metros cúbicos como líquido a 1.671 metros cúbicos como vapor. Para este proceso hay: A. El trabajo efectuado sobre el sistema. B. El calor añadido al sistema. C. El cambio de energía al sistema. Entonces, para la solución de este ejercicio, vamos a suponer de que está dentro de un recipiente en el cual se maneja a una presión de una atmósfera a 100 grados centígrados. Y como sabemos que una atmósfera en pascal es 1.01 por 10 a la menos 5 pascal, entonces solo vamos a sustituir en la fórmula, en donde se nos dice que W es igual a P, que sería la presión, por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, al sustituir vamos a poner en P de la presión, vamos a poner 1.01 por 10 a la menos 5 pascal multiplicado por 1.671 metros cúbicos, que eso es el dato que se nos da en vapor, menos 1.00 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que es el dato que se nos da en forma líquida. Entonces, al hacer esa operación nos da un resultado de 1.64 por 10 a las menos 5 joules, que también podría ser 1.69 kilojoules. Para poder hacer el literal B, que se nos pide el calor añadido al sistema, podemos ocupar el calor latente, en donde su fórmula será Q es igual a la masa por el calor latente. La masa nos la está dando el ejercicio en el ejercicio aquí mismo, donde dice 1.00 kilogramos. Entonces lo que venimos a hacer es sustituir ese 1.00 kilogramos en donde dice masa. Y el calor latente para este ejercicio es 2256 kilojoules sobre kilogramos. Al hacer la operación nos damos cuenta de que el resultado nos va a dar 2.26 por 10 a la 3 kilojoules. El literal C nos dice el cambio de energía al sistema. Entonces, para obtener el cambio de energía al sistema, vamos a ocupar delta U es igual a Q menos W, en donde Q lo hemos encontrado en el literal B y W en el literal A, que es el calor y el trabajo, en donde podemos ver de que W es positivo porque ha sido una expansión y Q es positivo porque es el calor que se le ha suministrado al sistema. Entonces, al poder sustituir, ponemos 2.26 por 10 a la 3 kilojoules menos el trabajo,
que sería 1.69 kilojoules, y el resultado nos da de 2.9 por 10 a la 3. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio número 2. Vamos a resolver un último ejercicio en el cual vamos a explicar algo muy importante. Y dice de la siguiente manera: una recámara común contiene unos 2500 moles de aire. Calcule el cambio de energía interna de esta cantidad de aire cuando se enfría de 23.9 grados centígrados a 11.6 grados centígrados a presión constante de una atmósfera. Trate el aire como un gas ideal con la capacidad la capacidad calorífica, o el coeficiente de capacidad sería de 1.400. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es ver qué tipo de gas es, si es un gas diatómico, monoatómico o poliatómico. Entonces podemos ver que por su coeficiente de capacidad le corresponde ser un gas biatómico. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Primero vamos a ocupar la fórmula principal, que es delta U es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar por el delta de temperatura. Antes de eso vamos a sacar la capacidad calorífica molar, que la tenemos acá abajo, que nos va a dar de 20.79 joules sobre mol por Kelvin. Entonces lo único que vamos a hacer es ir a sustituir a la fórmula principal, en donde nos pide el número de moles que nos ha dado ya el ejercicio anteriormente. Lo vamos a sustituir, que sería de 2500 mol. La capacidad calorífica molar ya la hemos encontrado, que es de 20.79 joules sobre mol por Kelvin. Lo vamos a sustituir también, y el delta de temperatura va a ser de 11.6 grados centígrados menos 23.9 grados centígrados. Al hacer esta operación nos va a dar menos 6.39 por 10 a la 5 joules. El sistema es negativo, o el sistema o la respuesta nos da negativo, porque el sistema perdió energía durante el proceso. Entonces esperamos de que estos ejercicios les hayan ayudado y que los puedan entender de una buena forma. Entonces, muchas gracias por su atención prestada.